Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en este hermoso tiempo que Dios nos permite, mis hermanos, compartir una vez más con ustedes la bendición del Señor. Esperamos que usted se encuentre bendecido, Señor, hermanos. Esperamos que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, que Dios le esté ayudando en este tiempo. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, hermanos, y qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes ahí el tiempo de la palabra del Señor. Seguimos confiando y seguimos creyendo en el Señor, que el Señor está con nosotros y que la bendición de Dios es grande, hermanos. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad, a cada uno de ustedes que nos permite la bendición de poder compartir con ustedes la bendición de la palabra del Señor, que sabemos que siempre bendición a nuestra vida y que Dios siempre nos habla a nuestro corazón y a nuestra vida, hermanos, y que sabemos que este no será la excepción el día de hoy. Como bien saben, ahí pusimos en la publicación que hoy queríamos hablar un tema, es la templanza. La templanza en la vida del ser humano es una de las áreas más lindas de las virtudes, una de las virtudes más lindas que podemos cosechar como hijos e hijas de Dios en nuestra vida, para bendición de todos nosotros y para bendición de todos nuestros seres queridos y todas aquellas personas que son parte de nuestra vida. Queremos entrar en la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 4, verso 1, dice de la siguiente manera: y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La templanza es algo que nos ayuda a nosotros como creyentes a prevalecer en medio de las tentaciones y en medio de las pruebas cristianas, porque sabemos que, y no solo la vida cristiana, yo digo a nivel general, sabemos que en el mundo en el que nosotros vivimos, hermanos, es un mundo donde está lleno de pruebas, de tentaciones, y la manera que nosotros podamos vencer esto es a través de una de las virtudes que el Señor nos habla, que es la templanza, y es maravillosa esta palabra. Así que comencemos meditando en algo muy importante: cómo entendemos la templanza y cómo se define. Dice que la templanza es una cualidad humana que induce a hacer las cosas con moderación. O sea, en otras palabras, nosotros debemos de aprender, hermanos, que la templanza es la virtud, oiga, acompañada de la justicia, la fortaleza, y es sinónimo de temperanza. También se define como moderación o contener de una persona, evitando el exceso, tanto en la comida, la bebida o la satisfacción de cualquier otro deseo. En otras palabras, es un balance en nuestra vida, un balance en todas las áreas de nuestra vida, en el sentido de que nosotros tenemos que aprender a entender que los excesos, ¿verdad?, son es lo que trae verdaderamente que nosotros le fallemos al Señor y que le faltemos a Dios y a su palabra. Entonces necesitamos trabajar áreas, el área de la templanza, que es eso que no nos lleva a los excesos, que no nos lleva a los, ¿verdad?, sino que nos hace mantenernos, como dice, ecuánimes en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, una de las cosas importantes es que Jesucristo es el modelo por excelencia, ¿verdad?, o el paradigma por excelencia para la virtud de la templanza. Y en medio de la virtud de la templanza abarca todos los aspectos de la vida humana en referencia a lo social, emocional y a lo espiritual. Así que la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán induce a la necesidad de una verdadera transformación de todo el ser humano, de todo nuestro ser,
para poder dar testimonio de la templanza, de esa virtud de la templanza. Así que a través de la vida podemos ver esta práctica de la templanza del Señor, y Él es el que vamos a tomar como base a través de este libro de Mateo para poder entender el asunto de la templanza y para poder bendecir nuestras vidas a través de esto que es tan maravilloso. Entonces, en el primer pasaje que leímos, leo para ustedes del verso 1 al verso 3 del mismo, lo que nos dice: y luego el Espíritu para allí, oigan, para que allí lo tentara el diablo, y durante 40 días y 40 noches de ayuno, y después tuvo hambre. Y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras en pan. Y Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, a la gente, oiga, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Ahí hablamos de la templanza en la tentación. Recuérdese que una de las cosas importantes que queremos ver de la templanza es cómo poder vencer las tentaciones y los momentos difíciles que vienen. El pan de cada día para la humanidad y para el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí, hermanos, es la disposición de Jesús de consagrarse en ayuno y oración. Y esto está relacionado a una estrecha relación con el Espíritu, que no solamente fue cuando descendió sobre él como paloma, sino a partir aún desde la misma infancia y adolescencia. O sea que hay gente que relaciona al Señor con el Espíritu Santo que descendió, pero la realidad es que más bien el Espíritu Santo vino a confirmar lo que ya Dios sabía de Jesús. Por eso es que cuando dice que desciende como en forma de... Dice la Biblia que, oiga lo lindo que es: mi Hijo amado, en cual se complace mi alma. Quiere decir que no iba a empezar a agradar a Dios Jesús, sino que ya la vida que él había tenido de infancia, de adolescencia y de juventud, ya agradaba a Dios. Lo que hace el Espíritu es como lo que ya Jesús era. Era alguien que agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque tenía una estrecha relación con el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que tener nosotros para poder vencer las tentaciones es aprender a entender que tenemos que tener una relación con el Espíritu. Comenzamos en la introducción hablando de que nosotros por naturaleza, y ahí lo vamos a ir viendo, somos pecadores porque lo heredamos de Adán. Tenemos tendencia, una concupiscencia, que ahí lo vamos a ver, al pecado, una tendencia al pecado. Entonces, de la manera que nosotros podemos vencer todas estas tentaciones es a través de un sometimiento. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo demostró? A través del ayuno y la oración y la palabra, porque cuando él fue tentado, usó la palabra, porque el ayuno y el sometimiento a Dios o la consagración a Dios nos lleva a ver esas tres cosas importantes que deben de existir. El ayuno en el momento preciso y dado, ¿verdad? Que no es en todo tiempo, pero es parte de lo que nosotros vivimos como creyentes, ¿verdad? Que el ayuno tiene que ver con sacrificarse, de consagrar nuestra carne, nuestro cuerpo al sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Oración, que es la comunicación con Dios, y la palabra, que es Dios hablándonos a través. Hablamos a Dios a través de la palabra a nosotros, ¿verdad? Entonces es esa relación. Para poder nosotros entender entonces eso, lo lindo aquí que nosotros vemos a través de la vida de Jesús es que Jesús es un ejemplo de templanza extraordinario, porque lo primero que nosotros vemos es que dice que es cierto por el Espíritu. O sea, que en otras palabras, lo que nos demuestra esto
es que él puso su confianza en la dirección del Espíritu Santo, que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y las fieras del desierto y del campo estaban ahí en medio de eso. Y entonces él se dejó dirigir por el Espíritu Santo para ser tentado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que ir a librar una batalla que fue la batalla que nosotros perdimos como hombres en el huerto del Edén. Por causa de eso, Satanás tomó señorío y dominio. Entonces Jesús viene como esa escritura, que ahorita no vamos a meter en eso, porque es parte de, no es parte de nuestro tema, pero es parte de lo que entendemos, que Él vino como el segundo Adán a recuperar, ¿verdad?, lo que Satanás nos había robado, porque Él vino a robar, a matar y a destruir, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para la abundancia. O sea, Jesús vino para recuperar la verdad que nosotros los hombres habíamos perdido, que fue lo que Dios nos dio cuando nos puso sobre esta tierra. Por eso tanta maldad y tanta cosa de este tiempo es a causa de haber perdido lo que Dios nos dio por causa de la desobediencia. Con un fin, Él viene con un mandato de Dios, y es recuperar todo lo que el diablo nos había robado y recuperar, ¿verdad?, ese dominio para después prepararnos a nosotros y en un futuro pues devolver todo eso que Dios nos ha bendecido. Entonces aquí nosotros vemos algo lindo, que lo primero que empieza ahí es enseñándonos a nosotros que Él fue dirigido y fue tentado a enfrentar al principal enemigo. El Señor Jesús es llevado por el Espíritu a ese lugar, una batalla para tener una gran victoria, para usted y para mí, para toda la humanidad. Que eso es lo más maravilloso, que es parte de las primeras batallas que Él libra, es vencer la tentación. Algo lindo, el enemigo siempre ha empleado métodos astutos para hacer caer a la humanidad en la tentación, como lo dice Efesios 6:11. La persona de Jesús debía actuar de manera diferente, porque Jesús no tenía pecado ni podía pecar, que es algo que es, ahorita lo vamos a ver, tendencia de nosotros por naturaleza. Usted puede ver que Jesús no podía pecar ni tenía pecado en Isaías 53:9, en Juan 8:46, en 2 Corintios 1, capítulo 4, verso 15. Jesús fue, oiga, presionado por Satanás para que cayese y para que cometiese un acto de maldad, amado hermano, para poder combatir el bien. Entonces, aquí hay algo lindo. Satanás aquí lo vamos a pecar. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús no podía pecar porque él, hermano, estaba libre del pecado. Pero nosotros tenemos un problema, que el ser humano, el diablo le habla a lo interno porque tenemos la concupiscencia dentro de nosotros, que es eso que el enemigo estimula, la concupiscencia, como dice Santiago, por esto siendo de su propia concupiscencia atraídos y seducidos. Santiago capítulo 1 verso 14, pecan. Mas Satanás tenía problemas con Cristo porque con Cristo era elefante. No tenía pecado ni podía pecar. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué linda es la palabra del Señor, hermano. Qué lindo es entender estos principios maravillosos de la palabra del Señor, que son tan hermosos. Entonces, en el caso de Jesús, lo estimula exteriormente mediante, pero no podía incitarlo interiormente porque él no tenía deseo al pecado. Él, amado hermano, no podía pecar. Por eso, viene de algo exterior. No obstante, a pesar de que, oiga, no podía pecar, era hombre. Entonces, ¿qué usa Satanás aquí? Apela al sentimiento de la necesidad de lo físico, porque Jesús no podía pecar ni había pecado en él, pero al final era un ser humano. Por eso es que es lo lindo de la concesión de Jesús. Ya eso es otro tema con el asunto del Espíritu Santo, que no nació de mujer ni de varón, sino que fue injertado por el Espíritu Santo, o cómo le puedo decir,
nacido del Espíritu Santo, porque ese era el asunto, que fue como el mismo ser humano. No hay ninguna cosa, a veces la gente tiende a confundirse en esto, pero en esto no hay confusión. El hombre cuando fue puesto sobre la tierra, el hombre fue puesto sin pecado. Igual como el Señor nació sin pecado, el hombre fue puesto sin pecado al comienzo, ¿verdad? Antes de caer en la desobediencia y en la tentación. Entonces es igual. Y vemos al Señor que es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor no podía pecar entonces. Pero el Satanás al final era una tentación porque apela a la necesidad física. Porque dice la Biblia, tener hambre después de ayunar 40 días y 40 noches. El diablo se propuso entonces, ¿a qué, amados hermanos? A decirle al Señor que convirtiera las piedras en pan, porque en ese momento él tenía hambre. Recuérdese que al decirle eso a Jesús, no es como si lo dijera a nosotros, convierta estas piedras en pan, se lo está diciendo que Jesús en ese momento es 100% hombre, pero 100% Dios. Recuérdese que Jesús tenía las dos naturalezas, era Dios y era hombre en el momento. Entonces, al decirle, pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesús viene a estar sujeto, tenía que estar sujeto a la humanidad. Entonces, aunque era Dios y tenía todo el poder, porque en ese momento tenía todo el poder, pero estaba bajo una dirección, una guianza santo. Entonces, no podía convertir las piedras en pan y tenía hambre en ese momento. Pero él entendió que venía a cumplir un propósito de Dios, y entonces es una tentación a la vez porque le está provocando, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, en otras palabras, si eres Dios, eres el Hijo de Dios, de convertir estas piedras en pan. Pero Jesús sabía que este era un momento en el que el Espíritu Santo tenía un trato con él y tenía un momento con él, y eso es lo lindo de la dirección del Espíritu Santo. No era que Jesús no podía comer más adelante enseña que comió, pero en ese momento Jesús tenía que vencer eso. Como igual, hermano, esto, si ustedes ven esta tentación de Jesús, es similar a lo que el hombre enfrentó en el huerto, cuando el Señor le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien. Podía comer de los demás, pero de ese no podía comer. Entonces aquí Jesús empieza venciendo el reino de las tinieblas a través de esta tentación. ¿Por qué? Porque está en la misma posición que estaba el hombre en la antigüedad. Está en una el árbol y está aquel fruto, pero no podía tocarlo. Tenía el poder de hacerlo, pero en ese momento ya Dios le había ordenado que eso iba a ser, ¿verdad? Para demostrar que todo tiene una connotación. Vamos a meter por el asunto del tiempo. Comienza venciendo la tentación. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios y entiendo la dirección del Espíritu Santo, como lo entendió Jesús. Por eso, el ceder a la tentación de Jesús caería como ¿quién? Como el primer Adán. ¿A qué? Y sería destruida la confianza del Hijo de Dios a la voluntad del Padre, que sustenta todas las cosas, y arruinaría el propósito por el cual él venía a través de la obediencia a Dios. Usted está viendo aquí que es lo mismo. Es un asunto de obediencia a Dios. Entonces es lo mismo. El Adán pecó por desobedecer, y por causa de la desobediencia viene el pecado a la vida del hombre. Entonces en este momento el Señor maravilloso nos viene y nos enseña que, amados hermanos, Él entendió. Por eso la respuesta, gloria al Señor, de Jesús a esta tentación dejó ver el plan y la confianza que Él le tenía al Padre. Por eso le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Dios nos manda, tiene mandamientos a nuestra vida, y cuando nosotros los obedecemos los mandamientos del Señor, es cuando vemos la mano del Señor en medio de nuestras vidas. Como yo lo he dicho miles de veces esto, qué tremendo, porque pongámoslo así, así muy por encima, el hombre tenía 99 árboles, póngale así, no le estoy diciendo que esos eran los que vivían en el paraíso,
Y Dios le dijo, solo hay uno que usted no tiene que tocar, que ahí demostraba el sometimiento a la obediencia a Dios, demostraba el libre albedrío que tenemos como hombres para tomar decisiones, ¿verdad? Que eso es parte de lo que Dios el árbol ahí al hombre, no fue para decirle, mire, ahí lo voy a tentar, sino para demostrarle que el hombre tenía libre albedrío y que puede decidir en su corazón y en su vida si quiere obedecer a Dios o no quiere obedecer al Señor. Y esto es lo lindo de esta palabra, hermano, cómo podemos vencer cuando nosotros entendemos que hay una palabra de Dios para nuestras vidas, que hay momentos específicos en los que Dios nos mete a que nosotros aprendamos a obedecer. Este es un tiempo, en el tiempo que estamos, es un tiempo donde mucha gente tiene que demostrar cómo puedo vencer la tentación a través de la guianza del Espíritu Santo y a través del sometimiento de la palabra de Dios, del ayuno, de la oración, que son los que hacen que yo esté agarrado la mano de Dios para poder, mis amados hermanos, bendecir al Señor. Vea qué lindo, seguimos con este tema tan maravilloso, la gloria y la riqueza. Aquí vemos al Señor en otra fase, misma tentación, cómo Él pudo vencerla, hablando de las riquezas, ¿verdad? Y de la gloria y las riquezas. Vea lo que nos dice el verso 5 al 11. Y después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén y puso en el más alto del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con piedra. Jesús respondió, en las escrituras también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego, encima de una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo el Señor, porque la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Y entonces se fue y llegaron los ángeles a cuidarlo. Qué lindo, hermanos, porque aquí lo primero que vemos en la virtud de la templanza es en el evento de la tentación, en la forma en que Jesús venció a Satanás. El diablo condujo a Jesús a la ciudad de Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo, que era un lugar que en la antigüedad se usaba, ¿verdad?, para anunciar, se tocaba, ¿verdad?, la trompeta, la convocatoria al pueblo para venir. Por eso ven que la religión tradicional o católica, hablamos, usan unas campanas, era algo similar en aquel entonces, ¿verdad?, que era convocar a la gente a eso. Entonces era el lugar más alto, el templo, que más o menos, para que usted tenga una idea, se situaba a unos 150 metros de altura. Y desde Josefo, que eso provocaba vértigos, imagínense, a unos 150 metros de altura. Entonces, ¿en qué consistía la tentación? En la protección de como padre. Le dice, arrójase del templo porque a los ángeles. Y aquí Satanás, hermanos, por eso es que hay que entender la escritura y por eso Jesús nos mandó a escudriñarla, porque es casualmente hoy en día muchos pecan y muchos fallan en este asunto porque no leen la escritura, no la entienden, no se meten con la palabra del Señor. Y entonces, al no meterse con la palabra de Dios, cualquiera le puede manipular la escritura y cualquiera le puede mover sus bases. Porque aquí en esto que Satanás cita es el Salmo 91, verso 11, cuando ahora le está citando la palabra, pero ¿qué es lo que pasa? Que Satanás hace la omisión, como lo hizo allá en el huerto, cuando le dice, es cierto que Dios les dijo a ustedes que no podían comer del árbol y porque el día que ustedes coman serán igual a Dios. Y la realidad es que tergiversa la escritura. Y lo que le gusta al diablo es, porque recuérdese que él conoce la escritura, entonces le gusta torcer la escritura. Entonces aquí, ¿qué es lo que Satanás obvia en esta palabra que sugiere el verso? Que los que temen a Dios, guardan todos sus caminos y no hacen lo que quieren, serán guardados de cualquier forma. O sea,
para uno poder tener la protección de Dios y para que Dios haga con uno, uno tiene que temer a Dios. Y parte de temer a Dios, vea que aquí, hermano, Satanás en esto hace alusión a una verdad bíblica. Pero ¿qué es lo tremendo de esto? No le pone en consideración que, oiga, que Dios no absuelve, sino más bien condena y castiga la insensatez, el juzgar la gracia y el arrojarse impulsivamente a los peligros en forma caprichosa. O sea que nosotros, por eso es lo bonito de tener una cosmovisión de la Escritura, porque no porque somos hijos de Dios vamos a tentar a Dios y vamos a hacer las cosas imprudentemente y vamos a ser insensatos y vamos a jugar con la gracia de Dios, que eso usted lo encuentra en Génesis 13:10, en Génesis 11, en el Salmo 19:13, en Esther 5:14, y ahí hay varios versículos, Romanos 1:30, segunda de Pedro Testamento, que Jesús se alega a la propuesta satánica reconociendo la obediencia a Dios y la confianza al Padre Celestial, evitando su propia destrucción. Ahora, ¿qué vuelve a hacer aquí Satanás, hermanos? Satanás vuelve a provocar a Cristo en su humanidad, pero a la vez como Dios también, porque le está hablando al Señor que el Señor, ¿cómo le puedo decir? Tenía poder. Recuérdese que Él no le está diciendo a cualquiera, sino a alguien que tiene poder. Lo va a poner así. No es que venga a decir que Él podía tirarse ahí, no le pasaba nada. Recuerde que era en ese momento 100% humano. Pero recordemos a un Cristo que en un momento dado caminó sobre las aguas del mar. Venía caminando por encima. Eso es una manifestación de Dios, porque el mismo Pedro dice, si eres el Señor, manda que yo vaya. ¿Por qué? Porque él entendía que el único que podía hacer eso era el Señor, caminar sobre las aguas. Y si tú eres el Señor que me estás hablando, manda que yo vaya, porque Pedro sabía que el Señor tiene el poder también de dar ese poder al ser humano para que también pueda manifestar el poder de Dios, porque dice la Biblia que el mismo Señor le dice, ven, y Pedro se baja y camina un poco sobre las aguas, pero al ver todo se llenó de incredulidad y entonces dice que empezó a hundirse porque quitó la mirada del Señor y se llenó de incredulidad de lo que estaba viendo, y entonces empezó a hundirse. Por eso el Señor llega y le dice, hombre, ¿qué dudaste? Porque la duda es la que hace que el poder de Dios se frene en medio de nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí hay algo maravilloso, hermano, que encontramos en esta palabra, encontramos a Pablo tentando al Señor en este momento como Dios y aplicando, pero de una forma tergiversada. Entonces vea qué lindo, hermanos, porque vea el poder. Recuérdese que Cristo tiene el poder de Dios encima de él. No se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo al que tiene todo el poder, hermanos. Alabado sea su nombre. Así que él pone su confianza en el Señor y no deja que Satanás lo meta en esa tentación. Por tercero, dice la tentación que Satanás lo arriesga todo al llevar a Jesús a las montañas, a la más le muestra el resplandor de los reinos de la tierra y le dice que si se postra y le adora, está entregado. Está ofreciendo algo que no le pertenecía en el buen sentido de la palabra, porque al final Dios sigue siendo el dueño de todas las cosas. Pero en este momento Satanás tenía el dominio de estas cosas que, mis amados hermanos, el Señor le establece claro, gloria al Señor, y le dice, al Señor adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué? Porque aquí Satanás, vea lo tremendo de esto. ¿Qué es lo que Satanás está queriendo hacer, mis amados hermanos, aquí? Es que las riquezas del mundo, Satanás sugiere que el Señor obtenga la corona sin el sufrimiento de la cruz. Pero oiga, gloria al Señor,
no hubiese ayudado a consumar el plan de salvación por la muerte vicaria de Cristo, como lo enseña Isaías 53. Así que el diablo no está pensando en cualquier cosa. Satanás está pensando en que quiere arruinar el plan de Dios para la humanidad. Y él sabía que de esas tres tentaciones que el Señor recibe en ese momento arruinaban, porque fue similar a lo que el hombre, la codicia de los ojos, ¿verdad? Cuando codició, cuando vio, aquí está hablando de la codicia, de la vista, de los ojos, vio los reinos de la tierra, sus riquezas, le mostró todo lo que en ese momento le había sido entregado, pero lo que Satanás no sabía era que Jesús venía ya a recuperar eso y el dominio de eso, porque por eso ya había un salmo que había hablado del Señor, dice, pídeme las naciones de la tierra. Tenía que pasar un proceso para llegar a ese lugar. Igual somos la iglesia del Señor. Nosotros hoy estamos limitándonos de muchas cosas para obedecer al Señor y a su palabra. Estamos, como dijo el mismo Señor, tomando la cruz cada día, porque sabemos que Dios tiene una recompensa para nosotros de tomar esa cruz. Así que no se puede llegar a la voluntad y al proceso de Dios y al propósito de Dios, más bien, perdón, si no tomamos la cruz. Esto es lo que Satanás quiere hacer, pero Jesús se mantuvo con templanza. ¿Por qué? Porque él sabía, gloria al Señor, que el maligno lo que quería era retirarlo de los propósitos de Dios para su vida y para la vida de la misma humanidad. Por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan que Jesús derrotó al diablo, gloria al Señor, y es el modelo que nosotros tenemos para, amados hermanos, vencer la tentación. ¿Cuál es el modelo? El que el Señor nos está enseñando en esto. Un pleno sometimiento a la dirección del Espíritu Santo y a la comunión con Dios es la que nos hace que nosotros no nos desviemos de los planes de Dios. Hay un pasaje muy lindo que me viene a la mente en este momento cuando dice la Escritura que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. ¿Qué pasó en esta tentación? Satanás quiso tentar al Señor enviando sus dardos. Jesús, con el yelmo de la salvación, con la salvación que traía encima, él venció a Satanás, porque todo lo que Satanás le envió fue llevado cautivo a la obediencia del Padre, porque él sabía que venía con un propósito. Varias veces se lo habló a sus discípulos y a su gente, que él venía con un propósito a esta tierra. Más adelante, claro, le habla de todos estos propósitos, porque él venía enfocado, inclusive desde niño, cuando estaba en el templo, a los 12 años, le dice a sus padres, ustedes no saben que a mí me conviene estar de mi padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando él se quedó en el templo allá después de la peregrinación y sus padres se fueron, y cuando se dieron cuenta que él no iba con ellos y lo encuentran en el templo ahí en discusión con los fariseos, con la gente, líderes religiosos de aquel entonces, y las respuestas que él le da a su madre es, usted sabe que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Pero vea qué lindo lo que es la obediencia. Dice que en aquel momento los padres estaban preocupados y dice que se sometió a la obediencia de ellos. En otras palabras, aunque él quería obedecer la palabra, sabía que había que pasar un proceso de obediencia y que llegaría el tiempo en el que él ya se iba a dedicar al tiempo completo a lo que Dios lo había llamado a hacer. Así que dice que obedeció a sus padres y se fue con ellos, y ahí en este pasaje donde viene al río a ser bautizado y después es impulsado por el Espíritu al desierto. Entonces, qué linda es la palabra del Señor, hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña aquí, a través de esta escritura, gloria al Señor, que como creyentes, amados hermanos, podemos vencer a Satanás y a las tentaciones si tenemos obediencia a la palabra de Dios. Ahora, la oración que recibe respuesta, porque también en el asunto de la templanza tenemos que entender que las peticiones de oración reciben respuesta cuando yo entiendo los propósitos de Dios para mi vida. Por eso vamos a ver el pasaje
modelo que le llaman, o la oración modelo, que nos habla de esa dirección. Usted está viendo que la templanza tiene que ver con ese sometimiento a la obediencia de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Vea lo que nos dice el verso 9 al sí. Gloria al Señor. Vea lo que nos dice. Dice, orad de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre santo sea tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en los cielos. Danos hoy el alimento que necesitamos. Perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No nos permitas que cedamos a la tentación, sino rescatamos. Vea qué lindo, hermano. Aquí nosotros vemos a través de este pasaje, la oración debe ser una experiencia apasionante, que viene del alma y del corazón. El modelo de oración que el Señor nos enseña aquí, hermano, hay tres cosas importantes. Una convocación, la segunda y la conclusión, ¿con qué? Con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Aquí hay algo muy importante en esto, y es ese último, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque hay una invocación, nosotros como seres del Señor, pidiéndole por nuestra necesidad. Lo lindo aquí, hermanos, que en lo segundo hay peticiones, pero esas peticiones van a ser resolvidas o van a ser suplidas en nuestra vida conforme a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que Él tiene para nosotros. Por eso la oración no puede ser una manipulación para con el Señor. Yo no puedo pedirle a Dios lo que yo quiera. Por eso vea que todo esto viene ligado a la dirección del Espíritu Santo, porque yo no le puedo pedir a Dios lo que yo quiera. Dios me va a dar lo que yo necesito como soberano, como padre, como cuando usted tuvo los niños pequeños, los hijos que tiene ahora, cuando estuvieron pequeños, que ellos llegó un momento en la vida que querían muchas cosas. Lo voy a poner así, muchas veces querían jugar con un cuchillo, pero usted sabía que no podía, eso no es para jugar. Entonces es igual, Dios es soberano y Dios sabe. Necesitamos cuál es el tiempo para las cosas y cuáles son todo eso. Eso abarca la soberanía de Dios. Dios como Padre conoce cuáles son nuestras necesidades y tiene suplida todas nuestras necesidades. Entonces aquí, para que nosotros entendamos, en la templanza, la oración tiene algo muy importante. Así que la motivación de la oración, dice, exhibe la gran manera de agrado de la templanza de los adoradores. La oración del creyente se dirige al Padre. El creyente ora al Señor no por caprichos ni por nada de esto. El creyente ora a Dios por una dirección del Espíritu Santo todos los días, que nos motiva, que pone en nosotros el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Eso es lo lindo de la oración, que la oración nace del querer como el hacer. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Así que en el modelo, lo primero que se dirige es el nombre. Tenemos un Padre, después un reino al cual pertenecemos y una voluntad que es la voluntad del Padre. Tenemos, ya saben, un Padre, el Señor Jehová, es nuestro Dios, el Dios de los cielos, de la tierra. Tenemos un reino, una vida a la cual pertenecemos, un gobierno que hoy pertenecemos, que es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, y la voluntad del Padre que está bajo los parámetros de ese gobierno a los cuales Él nos ha introducido. Así que el desarrollo de la oración, lo primero es las necesidades físicas, como el pan. Te lo encuentra en Lucas 10:2, 17, Primera de Timoteo 5:18, Gálatas 6:6, Efesios 4:28, Filipenses 4:15 y 16. Así que Jesús nos da las necesidades físicas de sus discípulos. Mateo 6, 25 al 34, 25 del 34 al 40, Marcos 10, 29 y 30, Hechos 24, 17, 2 Corintios 8, 8 y Santiago 2, 15 y 17. Que puedan vivir felices, apoyados, gloria al Señor, con el vigor y la causa del reino del Señor. Así que el Señor tiene
suplidas nuestras necesidades. Por ahí comenzamos. Nosotros entendemos que como Padre, Él ya tiene las necesidades suplidas para nosotros y todos los días en nuestra vida, porque ya Dios tiene cuidado de nosotros, porque pertenecemos al reino de Dios, porque tenemos un Padre, porque somos parte de su reino y porque la voluntad de Él es suplir nuestras necesidades. Por eso Jesús comienza diciendo que Dios suple nuestras necesidades. Así que hay necesidades también espirituales, tales como el perdón de los pecados, la victoria sobre el adversario de nuestras almas, en esa oración modelo, y que Él, amado hermano, usa el llevarnos a la presencia de Dios nuestras cargas, así también la de nuestra familia, de la fe o de nosotros mismos. Así que el Señor incluye todo esto, todas nuestras necesidades, tanto físicas como emocionales, espirituales, atendidas por el Señor. Y eso es lo bonito, por lo que nosotros tenemos que entender. Si tenemos una situación física, Dios, hermano, está con nosotros. Tenemos una necesidad emocional, Dios, una espiritual, Dios está con nosotros, porque Dios está en todas las áreas. Así que la templanza es un aspecto en el ser humano espiritual. El creyente reconoce la expiación de Cristo, que es la base del perdón de nuestros pecados, y también es consciente de mantenerse en una limpieza espiritual, amado hermano, para el diario vivir, porque aquí en la templanza debemos de entender que como Padre, seamos buenos hijos, y entonces ahí suple Dios nuestras necesidades espirituales, que es la falta de perdón, y ese perdón viene a nuestra vida, y entonces al tener perdón en nuestra vida, amado hermano, y perdonar a los demás, vivimos bajo la gracia de Dios y en el orden de Dios. Qué lindo, hermano. Esa es una necesidad innata al ser humano. Muchos seres humanos hoy en día quieren suplir una necesidad espiritual con las necesidades materiales. Por eso es que hoy en día el ser humano, al obviar esta gran verdad que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, el ser humano confunde, decimos a lo tico, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay muchos dichos, ¿verdad? La gordura con la hinchazón, dice por dicho, ¿verdad? Que hemos oído. Entonces el ser humano, a no tener esto entendido, por eso usted ve mucha gente metidos en los vicios, metidos con esto, metidos en lo otro, porque siempre están queriendo saciar una necesidad espiritual que Dios dejó innata en el corazón del hombre, que solo Dios, y que el hombre lo confunde con cosas ¿cómo se llama? Materiales, que al final no son las necesidades. Por eso Jesús, cuando enfrenta a Satanás, le habla que no solo de pan vive el hombre, no solo no solo necesidades materiales. El hombre tiene una necesidad innata de obedecer a Dios y vivir bajo la voluntad de Dios, que eso es una necesidad espiritual poderosa que Dios quiere suplir y ha suplido en nuestras vidas. Así que el perdón a los demás, dar rencor en nuestros corazones, ni venganza, ni vivir en lo malo, ni ser necios, amado hermano, si no debemos de vivir, porque nos priva de la fortaleza y la necesidad para un trabajo efectivo. Entonces aquí nosotros debemos de ver esto, amado hermano, hacia adelante. Debemos de perdonar para poder tener paz en nuestro corazón y en nuestra mente, porque oiga, gloria al Señor, eso sobrepasa todo entendimiento. La paz que tenemos los hijos, las hijas de Dios, es gracias a que hemos recibido el perdón y aprendimos a perdonar, porque nosotros vivimos bajo el perdón de los demás. Nos perdona también a nosotros, porque es recíproco. Perdonamos, Dios nos perdona, porque es resumido aquel mandamiento y dijo: amar a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que el Señor nos habló. 2 mandamientos, se resume todo, hermano. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sobre todas las cosas no le va a querer fallar, y si ama a Dios sobre todas las cosas, va a amar a su prójimo y no va a desear mal para su prójimo. Por eso en eso se resume toda la escritura y todos los mandamientos, en amar al Señor sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a nosotros mismos, porque cuando amamos a Dios, lo único que hay en nuestro corazón
fluir de una fuente de vida que es el amor de Dios en nuestros corazones. Así que aquí encontramos algo maravilloso, hermano. A través de eso, ¿qué pasa? Que vivimos en paz, amado hermano, y así no solamente vivimos en paz, sino que damos gloria a Dios, amado hermano, que es la meta final que nosotros emprendemos. 1 Corintios 10:13, que es honrar y glorificar a nuestro Padre con nuestra manera de vivir. La templanza es algo maravilloso. Así que la cláusula del perdón, en el verso 14 y 15, perdonan a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea que en otras palabras, hermano, tenemos que aprender esta cláusula que es parte de nuestra vida como creyentes. Así que el deseo de perdonar en la vida del creyente está ligado a ¿qué? Jesús ve los pecados como una deuda en nosotros, Mateo 6:12. Entonces, que implica el sufrimiento, castigo, a no ser que, oiga, se salga de la misma. Nosotros todos los días le fallamos de una u otra manera, sea de hecho, sea de palabras, todos los días acumulamos deudas delante de Dios. Por eso es que tenemos que venir todos los días delante del trono de la gracia y delante de nuestro abogado, que es el Señor, que está en el cielo, que nos defiende todos los días, mis amados hermanos, del acusador que siempre está acusando, pero que hoy, a través de Cristo, hemos sido librados. Así que vea qué maravilloso es esto, hermano. Así que la virtud de la templanza demanda atención a la necesidad de reconciliar todos los conflictos que hayan en nuestra vida y situaciones comunes que son de la naturaleza humana. Pues, hermanos, en palabras resumidas y en palabras sencillas, los seres humanos, si hay algo que nos sobra, son los pleitos. Tenemos situaciones, conflictos familiares, ofensas, amado hermano, inconscientes, conscientes, frívolas. Hermano, vivimos en un puro, ¿verdad? Aún en el seno familiar, en el matrimonio, en el trabajo, en los estudios, en la escuela, en la iglesia, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, nunca van a faltar los problemas y las situaciones. Siempre van a haber problemas y situaciones en nuestra vida. Por eso es que necesitamos nosotros, amados hermanos, entender que necesitamos, quiere que arreglemos conflictos, que no le huigamos a los conflictos. Usted sabe que hay mucha gente que por eso ven como salida lo físico, lo material, de ir a los vicios, de ir a una cosa o a otra, porque les gusta andar huyendo a los problemas y a las situaciones. La vida hay que enfrentarla, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que usted tenga conflictos, y los conflictos se enfrentan teniendo en conciencia que Dios quiere que nosotros vivamos una vida en paz de corazón y una vida en paz mentalmente. O sea, que en otras palabras, Dios quiere que por nuestra parte nosotros arreglemos todo lo que viene a nuestra vida, porque si hay algo que tenemos garantizado en esta vida es que es una vida llena de problemas. Entonces, Dios nos manda como hijos de Dios a arreglarlo, pero aquí está lo lindo, que en medio de la oración Dios nos promete que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios nos perdonará, y que igual hay otro principio lindo, que si nosotros perdonamos, a nosotros también nos van a perdonar, porque a veces soy yo el que fallo o a veces es el otro que falla. Pero ¿qué es lo lindo de esto? Tener una conciencia que tanto fallo yo como me fallan los demás, y que si hay algo que tenemos que tener claro los seres humanos es que somos imperfectos, hermano. No hay nadie perfecto en esta vida. Todos somos imperfectos. De otra manera, amados hermanos, voy con otro dicho, como dicen por ahí: al mejor mono se le cae el zapote. Así que aquí no hay nadie, hermano, que no se le caiga el zapote. Al mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? Y por más, amado hermano, que nos creamos, siempre vamos a fallar. Por eso necesitamos perdonar y ser perdonados. Qué maravilloso este aspecto. Y cierro, hermano, por el tiempo. Vamos a correr.
ya brincar la vida del discípulo, el descanso espiritual, que es lo lindo de la templanza, que cuando tratamos de vivir una vida recta delante del Señor, como amado hermano nos enseña esto, es que vamos a tener descanso espiritual. En el verso 28 del capítulo 11, vea lo que nos dice esta maravillosa palabra. Y luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, llevad las cargas pesadas y yo les daré. ¿Qué es lo lindo de esto? Hablando, si usted ha visto el enlace de la oración, de la tentación y todo, que todo va ligado, amado hermano, a la templanza. Aquí el Señor nos dice que en la templanza nos comprende el aspecto emocional de las personas, amado hermano. Y Jesús nos dice que debemos de acercarnos a Él, porque tenemos necesidades, tanto físicas como sociales. Y Jesús, al identificar estas necesidades, las ve como cargas que los hombres llevamos, porque si hay algo que en esta vida hay, son cargas que llevamos en los hombros. Pero, amado hermano, algunas son demasiado pesadas, en forma tal que, oiga, gloria al Señor, causan enfermedades, condiciones emocionales, de salud y hasta la muerte. ¿Por qué? Por el simple hecho tener la humildad y la sencillez de entender que Dios quiere llevar nuestras cargas. Qué lindo es la palabra del Señor. Así que Jesús nos invita que como trabajadores cargados traigamos esas cargas a Él, amado hermano. Él nos invita a poner la confianza en el Señor, que esto, amado hermano, es la fe, implica el ejercicio de la fe, que incluye el conocimiento, oiga, y el aceptamiento y confianza en todo en las manos del Señor. Nosotros debemos de aprender a entender que Dios conoce todas nuestras vidas, que Dios conoce todo lo que pasamos y que por eso debemos de venir a poner que aquellos que han sido oprimidos por las cargas, recuérdese que en este tiempo los fariseos y los escribas habían puesto un montón de cargas en la vida de los seres humanos de aquel entonces para, amado hermano, de requerimientos para la salvación, cuando la realidad, amado hermano, gloria al Señor, es que para ganarse el camino a la vida eterna, y amado hermano, entonces todos tenían incertidumbre y vivían en el error de la esclavitud y de la ansiedad, amado hermano, y de la desesperación, como lo dice Romanos 8, verso 15. Por eso Jesús nos llama a poner toda nuestra confianza. Mire, usted me dice y me dirá: mire, pastor, es que a mí me cuesta esto. Sí, a todos nos ha costado. A todos nos cuesta llevar a la familia adelante. A todos nos cuesta vivir libres del pecado. A todos nos cuesta todo eso. Pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Es casualmente la templanza, nos enseña a entender a nosotros que debemos de depositar todas esas cargas en las manos del Señor. ¿A través de qué? De la oración, como hablamos ahora, de las necesidades. Ya Dios sabe que tenemos necesidades, por eso es que hay que ir en oración. Para eso está la oración. Si usted tiene un problema en el trabajo, para eso está la oración. Si usted tiene un problema en la iglesia, para eso está la oración. Tenga lo que usted tenga, la oración puede librarnos de todo eso. Así que la vida en Cristo, vea lo que nos dice el verso 29 al 30 de ese mismo 11 de Mateo. Póngase en mi yugo, dejadme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es... Qué lindo, hermano. Porque la vida de Cristo, hablando desde la virtud de la templanza, lo que procura es alcanzar esa vida abundante que Cristo ofrece para nosotros. ¿Qué conlleva eso? Llevar nuestras cargas al Señor, amado hermano, y depositarlas en Él. Todas las cargas que tenemos, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando lo aceptamos como Señor de nuestra vida, Él se convierte como ese Padre que ahora quiere
ayudarnos. Antes de estar sin Cristo, usted peleaba solo. Ahora el Señor pelea por usted todas las batallas. Entonces, aquí nos habla de que Él quiere quitar todas esas cargas y esos yugos pesados. En Hechos capítulo 15, verso 10 lo habla también. La nueva vida en Cristo lo que muestra es una sencilla confianza, acompañada de obediencia a su palabra, a sus mandamientos. ¿Nacida de qué? De la gratitud de la salvación que Él ha ofrecido, paz y gozo. Que lo lindo, hermanos, que el que conoció a Cristo y conoce a Cristo, hoy deposita su vida en las manos del Señor. Así que hoy nosotros podemos llevar todo, amado hermano, a las manos del Señor. ¿Y qué nos ofrece Él cuando depositamos toda nuestra confianza en Él? Paz y gozo. El ser humano alcanza la libertad en Cristo y puede aprender a servirle espontáneamente y entusiastamente, como lo dice Romanos capítulo 7, verso 22. Así que el consejo de Jesús es que el beneficio del ser humano es en forma integral. El espíritu, alma y el cuerpo, amado hermano, que genera un efecto, vea qué lindo, en la existencia humana. Jesús insiste en dar descanso, en hacer que el pecado o su pecado, quitarle esa carga de culpabilidad, de juicio, aleluya, que trae el pecado y darnos que paz, paz de Dios, estar reconciliados por medio de Cristo Jesús para con Dios y tener paz para con Dios. Así que nosotros tenemos esa bendición. La templanza nos ayuda a entender que debemos de ser firmes en los propósitos de Dios para llevar todo a las manos del Señor y poder vivir esa vida que le agrada a Dios, que es una vida de sujeción a su obediencia y una vida, amado hermano, que no nos deja claudicar, que no nos deja apartarnos de la voluntad de Dios. Si sabemos aplicar estos principios que hemos hablado en nuestra vida, vamos a vivir una vida llena de paz y llena de gozo. Así que traiga delante del Señor sus cargas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que has puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos depositar todas nuestras cargas, Señor, sean físicas, emocionales, Señor, espirituales, en tus manos, Señor amado, porque sabemos que tú traes de nuestra alma, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y amigos que nos ven. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y que Dios pueda llenar sus corazones de paz y de que es lo que Dios tiene para nosotros. Bendiciones. Amén.